Hola, mi nombre es Marta Suárez y estoy muy contenta de estar el día de hoy en este encuentro virtual de expertas TIC que organiza 5G Américas. Quiero agradecer a José Otero la invitación a esta sesión. Mi nombre es Marta Suárez, soy la presidente de la DSA, Dynamic Spectrum Alliance, y el día de hoy he preparado una presentación sobre los proveedores de acceso a Internet, los proveedores de acceso inalámbrico a Internet, conocidos como WISPs, y su rol en la conectividad rural. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Em, el- Cuando hablamos de conectividad, no solamente, realmente esto es a nivel global, no es solamente un reto en América Latina. Es importante considerar diferentes alternativas para lograr ofrecer ese servicio, esa inclusión a Internet. Entonces, quiero empezar abarcando este tema que es tan importante, que llama la atención de tantas autoridades y entidades del sector privado. Y bueno, con eso vamos a ir revisando. Mi correo y mis datos de contacto están aquí. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o desea profundizar en lo que vamos a discutir, por favor, no dude en escribirme. La DSA, para aquellos que no están familiarizados con la organización, es una alianza global. Tenemos presencia en todas las regiones y representamos a diferentes empresas del sector tecnológico. Nuestro objetivo es buscar que hayan marcos regulatorios, decisiones, regulaciones que permitan un acceso eficiente al espectro y promover las mejores prácticas en cuanto a compartición del espectro, fomentando la innovación y la conectividad asequible para todos. Bueno, la sesión estará estructurada en tres partes. Lo primero son unas observaciones introductorias, luego vamos a hablar del reto de conectividad y luego voy a hablar de un caso en particular que creo que es pues, ejemplar en la región, que es el caso de Brasil. Para comenzar, la imagen que teníamos al principio es una imagen de la zona en la que yo vivo, es en Colombia y es un pueblo que se llama San Gil, Santander, y esto es en la zona rural del municipio. Entonces, esa es la escuela de la vereda en la que yo vivo. Entonces, ese es el tipo de, de puntos que tratamos de incluir cuando hablamos de conectividad rural. Son puntos a los cuales pues es muy difícil llegar por medios dirigidos, pero sin embargo son puntos estratégicos para la comunidad, como pues en este caso la escuela, donde se reciben niños de todos los grados de niveles educativos. Entonces, la tecnología, claramente las TIC están llamadas a transformar vidas, pero este objetivo suena muy bien a nivel macro, pero eso solamente puede pasar si las personas tienen acceso a esas tecnologías. Según los últimos reportes de la UIT, incluso con todos los grandes esfuerzos que se han hecho, aún hay 2.700 2.700 millones de personas en el mundo, o sea, 2.7 billones por el término en inglés, que todavía están desconectados. Entonces, estamos hablando más o menos de un tercio de la población mundial. Y cuando se empieza a revisar quién es esa población, quiénes son esas personas, lo más normal, lo que más pasa en la mayoría de países es que son aquellas personas que tienen bajos ingresos, que tienen inseguridad de vivienda o que son minorías étnicas o raciales, personas que no tienen la capacidad de la formación o las habilidades para acceder a las TIC, y también personas con discapacidad o que hacen parte de grupos marginalizados. Entonces, voy a empezar también esta charla diciendo, cuando hablamos del acceso a la tecnología, pues hay que distinguir entre diferentes partes, ¿no? La parte que es la disponibilidad de la tecnología, la adopción y la apropiación. Entonces, una visión holística al tema de conectividad y en particular al tema de conectividad rural se debe focalizar en primero buscar que haya esa disponibilidad y esa adopción, y eso es a través de un acceso a Internet, a conectividad de Internet asequible y a precios que se pueden pagar de acuerdo a los ingresos de las personas en esa comunidad. Un segundo punto es poder tener acceso a los dispositivos que le permitan a esos usuarios conectarse a Internet. Y un tercer punto es buscar que las personas tengan las habilidades digitales para poder beneficiarse de esa cobertura y después de haber adoptado la tecnología.
Aquí tomé, y esto es porque justamente esto fue presentado la semana pasada en la conferencia de espectro para los países de la región subsahariana. Esta es una gráfica de la GSMA donde vemos justamente esa diferencia entre las personas que están cubiertas, las personas que están usando la tecnología y las personas que, o sea, los que pueden, las personas que están cubiertos no están usando la tecnología y las personas que sí están conectadas. Aquí vemos también cómo año a año ha venido incrementándose los tres indicadores para el caso de la telefonía móvil, pero también vemos que justamente lograr desplegar redes por sí solo no resuelve el problema de la conectividad rural. Y esto es algo que no solamente aplica a la conectividad móvil. O sea, esto es un problema que también toca a la conectividad fija. Incluso la conectividad fija, dependiendo de las regiones, es aún más baja que la conectividad móvil. Es decir, el acceso a líneas de comunicación fija de banda ancha en muchas regiones, no en todas, pero en muchas regiones es muy bajo. Entonces, aquí vemos, esta también, por ejemplo, aquí estamos viendo el crecimiento de las suscripciones fijas a Internet por cada 100 personas y es el incremento de 2010 a 2020. De la misma manera que en la figura anterior vemos cómo año a año pues va mejorando. Aquí vemos es el total al final, pero vemos que aún falta mucho. Aquí no hablamos de personas necesariamente, sino hablamos de suscripciones. Entonces, pues es diferente porque muchas veces, por ejemplo, podemos tener un hogar o un punto conectado a través de un enlace fijo y muchas más personas pues que se van conectando a ese punto de acceso. Sin embargo, vemos claramente regiones como África, sobre todo África subsahariana, América Latina y algunas partes de Asia donde pues claramente todavía hay un gran reto porque no hay suficiente penetración de conectividad fija. Y esto, cuando lo llevamos a cómo las personas están utilizando y accediendo a Internet, pues vemos, esto es tomado de las cifras de la OIT, directamente vemos a nivel global, solamente el 66% de los individuos utilizan Internet y luego empezamos a ver por regiones y vemos justamente que hay una gran diferencia. No hay figura para América Latina, está toda América y pues claramente Norteamérica pues sube este promedio, pero vemos igual lo que les mencionaba, la diferencia entre las regiones y otro factor pues que parece muy evidente, pero esto lo refleja, es la diferencia entre las personas de bajos ingresos y aquellas personas de altos ingresos. En altos ingresos estamos hablando más o menos que el 92% de la población de los individuos tienen acceso a Internet. Entonces también a veces esta burbuja, esta apreciación, esta percepción de conectividad en muchos casos, pues no es una realidad. En muchos países no es una realidad para muchas familias y para muchas personas de bajos ingresos. Entonces, el reto está ahí. Hay diferentes estudios, hay mucha más información en la que no voy a profundizar, pero hay una clara brecha, hay una clara necesidad de lograr no solamente dar cobertura, sino realmente conectividad a las personas, pues porque eso lleva a una verdadera inclusión. Entonces, ¿cómo afrontar este reto? Hay diferentes tecnologías que están disponibles, sobre todo a nivel de gobiernos, pues todas son importantes y todas deben ser tomadas en cuenta. Como decimos a veces, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Y aquí se requiere una visión holística. No es un caso solamente de una banda u otra banda, una tecnología en particular, sino cómo todas estas tecnologías se pueden complementar. Entonces, tenemos el caso de las tecnologías satelitales, tenemos el caso de los enlaces microondas, que en muchas partes, pues, donde no es posible llegar con medios guiados, tanto satélite como microondas proveen ese backhaul necesario para gran capacidad de datos. Y luego tenemos a nivel de usuarios, generalmente el modo de acceso, pues, es a través de terminales móviles, smartphones o teléfonos de antiguas generaciones, computadores o tabletas. Entonces, hay que complementar justamente con todas estas tecnologías y tener una visión holística para entre todas ellas lograr brindar el acceso. Aquí en la figura solamente se ven soluciones inalámbricas, pero claramente el desarrollo de Internet de banda ancha y de la conectividad debe estar apalancado en fibra. Digamos que eso es el ideal. Lo que pasa es que los costos en muchas partes y sobre todo en zonas rurales, pues no se puede, es muy difícil el esfuerzo de inversión que hay que hacer para poder llegar con medios guiados. Entonces, eso hace que sea necesario tener esta combinación. Nosotros desde la ADSA hemos estado trabajando y hablando mucho, entendiendo cómo son los modelos, cómo son los casos de negocio, cómo funcionan
diferentes proveedores. Aquí me voy a concentrar ya en el caso de de esta presentación, que son los ISP, los WISPs, cómo ellos funcionan y cómo operan. Los ISPs, dependiendo del país, hay diferentes definiciones, pero en general son proveedores de acceso a Internet que muchos de ellos iniciaron entregando conectividad a través del espectro radioeléctrico. No son operadores grandes nacionales, sino son operadores a escala regional o local. Y son empresas, o sea, son personas basadas en esa región, en esa zona, por lo cual logran hacer que su modelo de negocio y su sistema de operación sea más asequible. Entonces, operan, muchas veces empiezan como empresas familiares y van operando a medida que van creciendo, van ofreciendo servicio, a medida que tienen más usuarios, van creciendo, van invirtiendo en la red y así es que han logrado, pues ya muchos hoy en día son empresas grandes, formales, súper organizadas, con ya podemos hablar en algunos casos de millones de clientes, pero ese es como su modus operandi. En Brasil los llaman proveedores de pequeño porte, como pequeño alcance, y son proveedores que empezaron justamente, pero que llevan ya una curva de aprendizaje más avanzada que otros en toda la región y por eso los hemos tomado de ejemplo. Como decía, muchos de ellos empezaron con conexiones inalámbricas. Pronto se dieron cuenta de que a medida que los usuarios empiezan a pedir más y más tráfico, más cantidad de datos, más, empiezan a acceder a más servicios, pues es complejo poder extender esa red o poder entregar más capacidad. Entonces, muchos de estos operadores, digamos que naturalmente, han empezado a ofrecer fibra al hogar. Entonces, se han dado cuenta de la necesidad de ir desplegando no solamente la parte inalámbrica, sino también la parte de acceso con fibra. Em, esta realidad de mercado, ellos también están principalmente en las zonas afuera, donde pudieron encontrar un mercado. Y justamente, sobre todo en países en desarrollo, pues han venido logrando cubrir esa falencia de conectividad en las zonas más apartadas. Dependiendo de los países, tienen una porción del mercado de ese acceso de banda ancha. Generalmente sirven aquellas zonas que son menos densamente pobladas, que no están dominadas por los grandes operadores y logran cerrar esa brecha que existe. No solamente a nivel de usuarios, personas, sino también hemos encontrado que muchos de estos ISPs se concentran en un nicho empresarial. Entonces, muchas veces son directamente sus clientes, también son empresas, entonces es un servicio a empresas. Em, Dentro de los retos que ellos tienen es que al ser pequeñas empresas que no utilizan espectro licenciado, entonces tienen varias limitantes en cuanto a no tienen protecciones contra interferencia porque no pagan por el uso del espectro y hacen algunos casos que haya también usuarios inescrupulosos que operan fuera de los parámetros permitidos y entonces vienen a contaminar sus bandas y tienen tan poco espectro que se vuelve casi que una pelea por lograr ofrecer el mejor servicio. Otro de los retos que tienen es el acceso al backhaul. Como les mencionaba, como son empresas pequeñas, para ellos es muy difícil negociar con grandes. Entonces, realmente cuando tenemos, dependiendo de los países, hay cierto número de proveedores mayoristas de fibra, pero generalmente son pocos. Entonces, cuando ponemos en la mesa pocos proveedores de acceso de fibra, junto con actores muy pequeñitos que están dando conectividad de última milla, es muy difícil para ellos negociar. Y cuando lo logran hacer, tienen un precio que no es ventajoso, pues porque están comprando poca capacidad y generalmente, como decía, en zonas apartadas. Entonces, eso incrementa los costos para ellos. Y bueno, y lo otro es que una vez están operando y una vez están ofreciendo servicio, lo que hemos observado es que los clientes empiezan a aumentar y aumentar la demanda, entonces tienen que cubrir unos gastos de migración a fibra, pues en la medida inalámbrica se sigue ampliando, pero a veces no es suficiente la capacidad que se tiene en los países. Entonces tienen que migrar, a empezar a desplegar fibra y eso tiene pues grandes costos de inversión. A pesar de que sean segmentos, o sea, sea una capilaridad ya, como digamos, la última parte, igual son complicados y la inversión es alta. Entonces, si lo que hemos entendido desde el punto de vista de los WIS es que su modelo ideal es poder llegar con fibra tan lejos como sea posible, pero hasta ahora y en la mayoría de los países, pues, en todos los países donde hemos analizado, hay un complemento con enlaces inalámbricos, una parte de radio para lograr proveer esa capacidad. Em, em,
que estos operadores también, de lo que hemos estado tratando de entenderlos, sin hablar de un caso particular, para ellos hay el costo de despliegue es alto. Ellos están conectando a personas que a las cuales aún no están incluidas dentro de los grandes mercados de conectividad. Están llevando la conectividad fija más allá, están abriendo camino. Entonces es complejo también para ellos poder invertir en este despliegue. Entonces, dentro de las cosas que se han manifestado, es que sería muy positivo para ellos si pudiesen ser incluidos dentro de los planes de acceso a los recursos de los fondos universales, que a veces hay convocatorias, pero están dirigidas a grandes proveedores. Y entonces es un tipo de contratación donde se excluye a todos los pequeños y medianos proveedores. Otra cosa que pasa y es muy buena, en algunos países de la región se han logrado tener marcos regulatorios para redes comunitarias. Algunos se preguntarán aquí cuál es la diferencia entre redes comunitarias e ISPs. Las redes comunitarias se organizan directamente por parte de la comunidad y no tienen ánimo de lucro. Es decir, la comunidad opera su red, logra tener ese acceso a Internet, pero si se recaudan fondos es con el fin de poder mejorar la propia red o pues hacer todo lo que tiene que ver asociado a la propia red. No hay un fin de lucro. En el caso de los ISPs, pueden venir de la misma comunidad. En la gran mayoría de los casos son actores locales que conocen a sus vecinos, a los cuales pueden ir a tocarle en la noche a decirle, se me cayó la red, hay una falla. Pero estas sí son empresas, es decir, son personas que montaron esto como un negocio, con márgenes que pueden ser más o menos, pero pues mayores o menores, pero sí hay un propósito de ánimo de lucro. Entonces, el marco regulatorio para los WIS, para los ISPs, no es el mismo que el marco regulatorio de las redes comunitarias. Entonces, en algunos países se ha dado el paso tan importante de permitir redes comunitarias, pero falta dar el paso de facilitar la operación de estos proveedores WISPs para que ellos puedan pues, operar correctamente y crecer. Es difícil para ellos acceder a fondos porque no son grandes empresas, la mayoría son emprendedores, como les decía, y en muchos casos los bancos no reconocen como parte de garantía al aplicar a los fondos la propia red de estos operadores, porque es una red pequeña. Entonces, para ellos es muy complejo porque cuando reciben su dinero, pues la mayoría de las veces lo invierten en la misma red y eso no les sirve de garantía para poder tener préstamos. Eh, También hemos observado en muchos países, hay grandes avances en cuanto a nivel asociativo, es decir, ya los reguladores, las autoridades empiezan a escuchar esta voz que antes casi que no se escuchaba, porque eran tan pequeños, porque pues, no necesariamente son personas que tengan experticia en materia de espectro. En algunos casos ven al regulador como esa entidad que lo que hace es perseguirlos y no se ha logrado crear esa voz activa. Uno de los principales casos de éxito en los países que lo han logrado y que tienen ya esa relación sana con los ISPs ha sido a través de asociaciones. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a WISPA, en África del Sur tenemos a GUAPA, en Brasil hay varias asociaciones, está Brinchi, está NEO. Entonces, una vez este gremio se presenta junto, ya se ve el peso y se ve todo lo que suman y ya se logra avanzar en cuanto a materia regulatoria con las autoridades. Vamos a ver ahora, ya para ir como viendo esto más de manera concreta, el caso de Brasil. El caso de Brasil es muy positivo porque Brasil ha sido uno de los países bajo el liderazgo pues, de Anatel, del regulador, junto con los ministerios. Es un país que ha venido avanzando realmente en promover diferentes tecnologías y en apoyar y tener una relación sana con los WISPs. En principio, creo que en toda la región es muy conocido el caso de la subasta de 5G que se hizo en Brasil. Es una subasta que se considera exitosa. Se logró entregar una gran cantidad de espectro y además, en vez de privilegiar el recaudo, se privilegió la cobertura y la inversión en el país. Entonces, pues eso es muy positivo. Y sabemos que el 90% de los ingresos de la subasta se invirtieron, no fueron dedicados a políticas públicas que benefician a la población brasilera. Pero ahí no está todo, o sea, está la parte móvil con grandes avances y está también la parte fija. Es decir, en Brasil también se le ha dado gran importancia al despliegue de cables de fibra óptica, de redes de fibra óptica. Incluso está el caso pues, de toda la red de fibra que va a través del río Amazonas. Y esto lo que permite es justamente llevar ese backhaul
que después se complementa con soluciones de capilaridad de última milla a zonas apartadas y a zonas de difícil acceso donde antes pues era difícil, no se tenía esa capacidad al bajo precio o la capacidad suficiente. Y esto se complementa, aquí no lo puse, pero Brasil también es uno de los países que ha venido trabajando muy fuerte en su industria satelital. Ellos han sacado provecho de las posiciones orbitales brasileras y tienen diferentes satélites brasileros y tienen también oferta de mercado con servicios satelitales para conectividad, para radiodifusión y bueno, para diferentes aplicaciones. Y tenemos también el caso de, dentro de los programas de inclusión digital, el programa de Wi-Fi para Brasil, que lo conocemos como GESAC, donde también se ofrece acceso a través de satélite, de bajo satelital, para comunidades o grupos vulnerables, en los cuales se permite la inserción a través de la tecnología. Entonces, cuando vemos aquí, justamente, esto es un poco a lo que me refería, es buscar sacar el máximo provecho de cada una de estas tecnologías. En cuanto a WISPs, el caso de Brasil lo hemos estudiado pues más al detalle a través de una cooperación, de una colaboración que tenemos en la DSA con el programa de Digital Access Program del Reino Unido. Y hicimos este estudio sobre la presencia de los WISPs en Brasil, Indonesia, Kenia, Nigeria y África del Sur. En Brasil, dentro de los indicadores que vale la pena destacar, es que en el año 2021, es decir, hace 2 años, por la primera vez, el número de hogares que tenía acceso, suscripciones de banda ancha fija, pasó el número de suscripciones de banda ancha móvil. Es decir, ahí hubo como una disrupción porque en muchos países, desafortunadamente, la penetración de banda ancha fija es muy baja. Entonces, aquí en Brasil, y esto es algo que tiene que ver directamente con el rol de los ISPs, es uno de los países donde más alto es el porcentaje de conectividad fija. Y también en Brasil, el índice de conectividad de acceso a Internet en zonas rurales se ha venido incrementando notablemente en los últimos años. Las cifras de 2021 eran del 73% y actualmente pues tienen que ser mucho más. Yo les decía que en Brasil la distinción de WISP lo entendemos como PPP, que son proveedores de pequeño porte, son proveedores pequeños y se consideran este tipo de proveedores aquellos que tienen menos de 5.000 usuarios o menos del 5% del market share en los mercados. Entonces, pues ahí depende de la región cómo se mide. Y en el caso de Brasil, algunas de las políticas exitosas, pues una de las más exitosas es que se han ofrecido incentivos a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para poderles brindar financiamiento a estos proveedores para que puedan crecer y mejorar el acceso que ofrecen. También se ha logrado hacer avances regulación, logra tener avances regulatorios manteniendo su estatus de que son pequeños, pero brindándoles ciertas facilidades a nivel de operación. Según las cifras que aparecieron en este estudio, los ISPs ofrecen más o menos el 48% de la conectividad fija del país. Es decir, ellos realmente han logrado esa conectividad de última milla y han logrado justamente tener una presencia muy, muy importante en el país. Según las cifras que hemos escuchado y que aparecieron en este estudio, hay más de 20.000 proveedores de pequeño porte a través de todo el país. Bueno, y ahora ya para cerrar, vamos a hablar un poquito como de las conclusiones de esto. El caso de los ISPs en Brasil, como vimos, es un caso emblemático. Para llegar a donde están hoy en día fue un largo camino. Todo empezó cuando empezaron a unirse, a asociarse, a dejar de ser percibidos como actores por allá separados aparte y ya tuvieron una voz como gremio. Eso es importantísimo. Y hoy en día lo que tenemos entendido y lo que resultó de este estudio es que tienen una relación constante de discusión con las autoridades
que han logrado establecer mesas de trabajo mensuales donde se reúnen, llevan sus preocupaciones, forma también a través de la asociación de integrar a los actores que llegan, de asegurarse de que cumplan con la regulación existente y de que logren estar pues al día con todas sus obligaciones, porque eso también es un gran reto en muchos países, asegurarse de que los ISPs acceden a la información sobre la regulación existente y que la cumplen de la manera adecuada. En algunos países salió dentro del estudio que los trámites son complejos, que para pequeñas entidades, para pequeñas y medianas empresas, a veces los requerimientos son tan altos porque las autoridades tienen unos requerimientos para proveedores, independientemente de que sean pequeños o grandes, y no hay diferenciación. Entonces eso hace muy difícil para ellos poder estar al día con todo porque son empresas, recordemos, muchos son empresas pequeñas que están es con el día a día de la operación. Entonces, algunos de los retos, o sea, se han logrado grandes cosas, pero quedan algunos retos. Uno de esos también es el acceso al espectro. Tuvimos el caso emblemático de Brasil, donde se consideraron licencias regionales en la última subasta de 5G. Sin embargo, la gran mayoría de WISPs en la región operan en espectro no licenciado. Tienen también, digamos, que la necesidad de poder complementar esto, como les hablaba, con el acceso a fibra. Entonces ahí también es importante en algunos mercados verificar que no haya barreras regulatorias en el acceso que ellos tienen a esa capacidad de backhaul. Hemos visto que incluso, a pesar de que hayan programas o políticas especializadas con contratos granulares, el acceso a los fondos aún es un reto, y esto no solamente en Brasil, sino en toda la región, y ese es un reto que comparten con las redes comunitarias. Entonces sería bueno pensar en pues ya reconociendo estos actores, reconociendo su rol en la conectividad rural, buscar políticas orientadas a que a ellos también les lleguen recursos públicos, recursos del Fondo Universal, para que puedan no necesariamente ser completamente financiados, porque pues eso también puede acabar el mercado, pero sí que tengan el acceso al dinero para poder invertir en sus redes, la facilidad de préstamos y bueno, en algunos casos pues sí el incentivo para el despliegue. También hemos visto en algunos mercados, particularmente en el caso de Brasil, que hay poco a poco, o sea, una vez esto se va organizando más, también puede haber una tendencia a la concentración. Es decir, cuando un proveedor empieza a ser muy exitoso y empieza a crecer, entonces ya es capaz de dar un buen servicio a sus clientes y puede adquirir otros proveedores pequeños, entonces ya empieza a dejar de ser un pequeño proveedor y a crecer. Lo cual pues podría afectar una de las grandes ventajas de los ISPs, y es la competencia. Porque incluso hemos visto que en zonas apartadas hay competencia. A veces también hemos notado que pueden haber, no estoy hablando del caso de Brasil, sino en general como de las entrevistas que hemos hecho en la región, hemos notado que pueden haber casos de subreporte. Es decir, pueden haber operadores que están ofreciendo el acceso, pero que no están registrando a todos los usuarios que están cubriendo. En el caso de Anatel, lo que hemos visto es que ellos han puesto también a medida que se van a ir organizando todo esto, han impuesto también unos requerimientos de inversión, lo cual pues está muy bien porque al ser una industria que va creciendo y que va aportando, pues también tiene que estar vinculada a esa inversión. Entonces, creo que mi mensaje aquí final es importantísimo reconocer a estos actores. Muchas veces las autoridades no tienen esa relación directa, no hay todavía una posición en la mesa cuando se habla con todo el sector TIC. A veces no se reconocen como actores del sector TIC y lo son. Son empresas nacionales que están aportando con empleo, con inversión, con desarrollo, están cumpliendo la tarea de conectividad, y es importante que en las autoridades se abra este diálogo, sea constante, que sea constructivo y sobre todo que se busque entender en particular para cada país cuáles son los retos que afrontan y cómo poderlos ayudar a crecer y a mejorar el servicio que ya están ofreciendo, porque generalmente de nuevo están llegando a mercados donde otros no llegan. Entonces, sí están cumpliendo con la tarea de conectividad. Espero haber despertado con esto su interés en este tema. Para mí ha sido apasionante ver y lo he tenido la oportunidad de vivirlo de primera mano, porque cuando uno va a zonas apartadas o zonas rurales y empieza a preguntar quién le puede dar acceso de internet fijo, y ahí aparecen todos estos actores que a veces están, pues, que pasan un poco, como decía, desapercibidos.
Si desean que discutamos más sobre el tema, por favor no duden en contactarme. Si tienen casos para compartir experiencias, pues ya les había dado mis datos al principio, pero los recuerdo acá, mi correo y mi Twitter en redes sociales. De nuevo, muchas gracias a 5G Américas por invitarme y bueno, muy amables por su atención.